buenas tardes. Gracias por este reencuentro de cada martes aquí en Canal Metro, en este espacio de información y reflexión que junto a Fanny Vega hemos llamado Política, Producción y Trabajo. Apenas transcurrido un día de la recordación del 24 de marzo, quizá todos los argentinos hoy tengamos por lo menos la sensación de que esa fecha importante para nuestra memoria colectiva hoy ya no es un recordatorio del partido que esté gobernando, sino también es una bandera que levantan todos los militantes, como lo han hecho en otras épocas. Exactamente, por esto es que hoy elegimos, tal vez usted va a estar viendo en pantalla, imágenes. Son 38 imágenes, son 38 símbolos, una imagen por cada año desde que sucedió aquella tragedia del golpe militar del 24 de marzo de 1976. Han sido realmente una tragedia porque no solo se cercenó la democracia, sino que se cercenó la libertad de expresión y la vida de más de una generación. Y esto nos dejó un poco huérfanos de jóvenes, de ideas, nos dejó dolidos y tuvimos que llegar a una democracia llorando inclusive los muertos de una guerra, la verdad, muy poco inteligente y que fue una guerra como necesidad de la dictadura para autosustentarse, para preservarse en la estructura de poder. El fracaso de la guerra llevó a que los argentinos pudiéramos recuperar la democracia. Y tenemos que pensar, ¿qué aprendimos, Fanny, en estos 38 años de la democracia? Tenemos que pensar como argentinos. Aquí nosotros no le vamos a decir qué es lo que tiene que pensar usted. No le vamos a decir tampoco lo que pensamos nosotros porque no es relevante. Lo importante es lo que pensemos como sociedad. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué aprendieron los mercados, los operadores económicos en estos 38 años? Cuando sabemos que no hay dudas de que la dictadura, la última dictadura, fue una dictadura motivada por razones ideológicas y económicas. Hay muchísimos casos, no vamos a dar detalles, pero es importante que pensemos esto. ¿Qué aprendieron los mercados? ¿Qué aprendieron los empresarios? ¿Qué aprendieron los sectores que detentan el poder económico en relación a la necesidad del respeto por la democracia? Cuando uno remarca precios o tiene una tasa de ganancia exorbitante, superior al 60% anual, algo que no sucede en ninguna parte del mundo, estamos dándole sustentabilidad a la democracia. Cuando tenemos tasas de interés que están por arriba del 50% anual, estamos sustentando la democracia. La democracia es equilibrio, básicamente. Es equilibrio de ideas, es equilibrio también de poder, es alternancia de poder también. Y si vamos al caso que nos tiene preocupados a muchos argentinos, 3,5 millones de niños que no tienen clases, pero 470.000 docentes que tienen derechos también. ¿Cómo se resuelve este conflicto? Tenemos que pensar, ¿hemos aprendido a convivir en democracia, respetando el derecho de cada uno, respetando el derecho del otro, sabiendo poner límites a nuestros propios derechos cuando estamos lesionando, quizá involuntariamente, el derecho del individuo, del otro ciudadano? Tenemos que pensar si los sindicatos no deben pensar seriamente en qué han aprendido en estos años, desde aquellos 38 años que se produjo el golpe hasta ahora, cuando hubo muchos sindicatos que fueron cómplices de aquel golpe de Estado. Otros sindicatos fueron víctimas. La mayoría de las víctimas de la dictadura fueron trabajadores y estudiantes. Básicamente fueron jóvenes. Y sobre esa sangre, sobre esa historia trágica, yo no esperaba tampoco tener una celebración, ni celebro nunca el 24 de marzo, porque en realidad, aunque sea feriado, debe ser un día de reflexión y de aquí en más debemos tomarlo como un día de reflexión. Las fiestas son
momentos que uno se reserva para los momentos agradables de la vida. Las tragedias se deben vivir con el recogimiento y el pudor que merece el respeto ante la vida y sobre todo la consternación ante la muerte de miles de argentinos. De esta democracia debemos aprender y para esto debemos analizar seriamente qué hacemos con la política, cómo proyectamos la producción y cómo, generando trabajo, alejamos a muchos jóvenes de situaciones de riesgo y los ayudamos a que entiendan y aprendan a amar la democracia, algo que desde la exclusión no logran hacerlo. Tenemos que cambiar muchas cosas como argentinos y no debemos esperar 38 años más para aprenderlo. De esto es de lo que hablamos aquí en Política, Producción y Trabajo. Entidad binacional Yacyretá, generando futuro. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. ¿Sabías que el Palacio Legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Y en consonancia con lo que Ricardo Sarmiento remarcaba en nuestra línea editorial, pensamos hoy en invitar a militantes políticos, ellos que nacieron con la democracia, ellos que seguramente le van a enseñar a aquellos otros que durante mucho tiempo, a lo mejor ejerciendo la política, todavía parece que no aprendieron mucho. Por eso hemos invitado a alguien que milita en el radicalismo, que es Leandro Santoro, politólogo, y también alguien que milita en el PRO, en el partido que dirige Mauricio Macri, militante juvenil. En este caso, Pedro Robledo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarnos. Leandro, ¿qué hemos aprendido los argentinos de esta democracia en este periodo? Vos que tenés, que naciste con la democracia. Yo no nací con la democracia. A ver, uno... Justamente nací ¿Sí? en 1976. Ah, mira. Sí. Pero bueno, me crié en democracia. Sí. Yo creo que lo más importante que hemos aprendido es el valor de la vida. Eso fue un salto cualitativo muy importante porque la violencia política me parece que terminó definitivamente en diciembre de 1983. Obviamente hay expresiones minoritarias que siguen viendo en esa metodología un canal válido, pero son expresiones muy minoritarias que además tienen el rechazo de la mayoría de la sociedad. Así que yo creo que en primer lugar el respeto y el reconocimiento a la vida como valor supremo, la tolerancia, ¿no?, que va acompañado con este concepto anterior, la idea de que el otro puede pensar distinto y no por eso es un enemigo, y fundamentalmente creo yo la idea de que a través de la participación colectiva podemos construir una sociedad más justa. Me parece que esto es un valor que han asumido todas las ideologías políticas, tanto la de centro como la de izquierda, como la de derecha, han asumido la importancia de la participación política como un canal para mejorar la sociedad y construir una sociedad más justa. Pedro Robledo es dirigente de la Juventud del PRO. Y es bueno tener un joven del PRO aquí entre nosotros porque es una cara nueva de la política y queremos tener entre todos la oportunidad de oír las voces nuevas de la política. Gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. No, gracias por la invitación y en consonancia con lo que dice mi compañero de la UCR, me parece que no hay mucho más que aclarar. El respeto a la vida, el respeto a la tolerancia, pero me parece que todavía no lo hemos aprendido, pero estamos trabajando en pos de celebrar la diversidad. Celebrar la diversidad de vida, celebrar la diversidad de ideas, celebrar la diversidad de los partidos políticos y celebrando esa diversidad todos sí compartiendo el respeto por la democracia, el respeto por las instituciones políticas. Creo que todavía nos falta avanzar como argentinos en ese camino, pero me parece que tanto Leandro como yo y como miles de militantes más que hay en la República
muchas veces uno puede ver actualmente a la dirigencia política con falta de diálogo, con un discurso muy agresivo, y en pos de esta mesa de diálogo juvenil que se está armando de a poco, nos cuestionan, nos preguntan, se asustan, pero nosotros no vamos a concebir la política sin diálogo. Ustedes no lo saben quizá, pero estos jóvenes que están aquí en nuestra mesa, aquí en Política, Producción y Trabajo, junto con otros jóvenes de otras fuerzas políticas, han abordado un desafío muy importante para el presente de esta sociedad contemporánea argentina. Y han abordado el desafío de enfrentarse con las adicciones. Yo les pido, por favor, Leandro, Pedro, ¿por qué no nos explican ustedes qué los ha unido en una misma mesa de diálogo con otras fuerzas políticas, aunque las otras fuerzas no estén aquí presentes? Que están los jóvenes de la Cámpora también. Bueno, la idea es, en principio, construir un espacio de discusión, reflexión y construcción de pensamiento colectivo, que en primer lugar va a abordar la problemática del abuso de drogas, pero no se va a restringir exclusivamente a eso. Así que la idea es intentar de construir a lo largo del tiempo un espacio donde, además de discutir, se puedan coordinar actividades, y para eso contamos con la invalorable participación de Juan Car y la gente de la Red Solidaria, y la asistencia técnica de la gente del Cedronar, y además compañeros del gobierno de la ciudad, del área de promoción social. Ahora, ¿por qué tomaron el tema de adicciones? ¿Se sentían identificados? ¿Pensaban que había que empezar por un lugar determinado y esto de alguna forma es una preocupación social? Bueno, yo creo que toda crisis política social hay un punto de inflexión donde se termina uniendo o sus dirigentes políticos o en este caso la juventud política. Doy el claro ejemplo histórico del Pacto de la Moncloa, es decir, hay un punto en que uno dice basta y necesita poner puntos y objetivos en común porque sin diálogo y sin trabajo en conjunto no se va a poder solucionar. Como bien decía, Cedronar, Juan Car, la ministra de Desarrollo Social de la ciudad, Carolina Stanley, todos unidos trabajando en pos de generar campañas de prevención de las adicciones. Me parece que hoy está en boca de todos el tema del narcotráfico, pero admitiendo que somos jóvenes y que no tenemos el conocimiento para combatirlo, sí podemos tener el trabajo y la fuerza y la ayuda técnica de quienes saben para combatir las adicciones a temprana edad. Me parece que la mejor forma de trabajarlo va a ser en unión, es decir, pudiendo agarrar todas las herramientas que tiene el Estado para poder combatirlo. Ahora, Leandro, cuando uno piensa en adicciones solamente se remite casi como inmediatamente al tema drogas, pero Sí. la adicción es mucho más abarcativo. Bueno, la adicción más importante que hoy sufre la juventud argentina es al alcohol. El abuso de alcohol, digamos, figura primero en las estadísticas. Pero además quiero agregar una cosa a lo que decía Peter. Solamente se le puede hablar a los jóvenes desde la política a partir de un acuerdo de esta naturaleza, para despejar cualquier duda de especulación política, manipulación electoral. Vos pensá que lo que estamos haciendo nosotros es mostrar un mensaje de unidad de las fuerzas que compiten electoralmente en el marco de las elecciones democráticas. Entonces, la idea es, bueno, muchachos, nosotros tenemos distintas miradas de la Argentina, pero coincidimos en que hay que construir un discurso sobre esta problemática y además coincidimos también en laburar en conjunto para que nuestro mensaje llegue lo más profundo posible en los distintos segmentos de la sociedad, porque también hay que salir o dejar de estigmatizar a los sectores populares como que son los que padecen fundamentalmente el problema de la droga. Este es un problema que atraviesa todos los segmentos sociales. Claro, yo pensaba con quiénes estaban trabajando más que nada y a quién le estaban dirigiendo ese mensaje para que los escucharan. A los jóvenes de sus propios partidos, es mucho más abarcativo. Yo creo que le estamos hablando a todos los jóvenes de nuestro país sin distinción de clase social, porque hoy la droga está penetrando en todos los sectores sociales. Me parece que durante mucho tiempo se estigmatizó a las clases más bajas y se la asimilaba o se la quería asociar al consumo de drogas, pero hoy podemos ver, simplemente hay que pararse a la salida de una fiesta masiva y ver cómo salen la mayoría de los jóvenes de esas fiestas. Y uno va a poder observar que hay droga ahí también. Yo creo que, como decía Leandro, es fundamental poder trabajarlo en unidad y también decir que no es una mesa que está cerrado a otros espacios políticos. Sí hubo un acuerdo principal, yo por una buena relación con Leandro y una buena relación con el Cuervo Larroque, que es el jefe de la Cámpora, en empezar, en dar el primer paso. Pero esto no está cerrado, es más, hemos pensado y nos estamos juntando con dirigentes del Frente Amplio Progresista para poder sumar cuanto antes a un dirigente juvenil de ellos, porque esto va a ser el trabajo de la militancia, el territorio, y sabemos muy bien que no todos trabajamos en el mismo territorio. Hoy en día nosotros, por ejemplo, mi agrupación trabaja en Barrio Mitre, trabaja en Boulogne, trabaja en Barracas, y seguramente Leandro con sus agrupaciones trabaja en otros sectores del territorio.
Entonces, cuanto más dirigentes políticos juveniles haya con fuerza territorial, mejor nos va a venir a este proyecto en particular de la Mesa de Unidad Política. ¿Y cómo llegan ustedes a unirse para este trabajo, para enfrentar el problema de las adicciones entre los jóvenes? ¿Es iniciativa de las fuerzas políticas que ustedes representan o es iniciativa de las políticas públicas y desde allí se invita a las fuerzas políticas a que participen? Bueno, yo creo que ni una cosa ni la otra. O sea, la verdad, como decía Peter, aunque no sea políticamente correcto decirlo, la onda personal jugó un papel muy importante. ¿Qué es la principal forma de comunicación sí, entre las diálogo. nuevas generaciones? Claro, el diálogo, o sea, cuando vos te conocés con el otro y te das cuenta que en realidad, viste, hay diferencias ideológicas, pero también hay coincidencias o que hay una mirada común acerca de un drama que en este caso nos atraviesa a todos, digamos, es mucho más fácil laburar. Primer punto. Segundo punto, importante también. La idea nuestra es poner al ser humano en el centro de la escena. Nosotros lo que nos preguntamos y lo que nos dimos cuenta además es que nos lo preguntamos desde las distintas vertientes ideológicas, es qué le pasa a los pibes que necesitan abusar de la falopa o del alcohol para divertirse, o qué le pasa a los chicos por ahí un poco más grandes que necesitan abusar de las drogas para producir, para ser creativos. Hay un problema de época que nosotros debemos abordar y que somos conscientes que hasta ahora la política no lo ha hecho seriamente. Ni la política, ni la ciencia, ni las artes. Es un tema que de alguna manera repite muchos clichés. Entonces la idea es desmontar estos clichés, no tener una posición careta ni prohibicionista, porque no es nuestra posición, pero sí preguntarnos qué nos pasa como sociedad que necesitamos abusar de las drogas para poder producir o para poder divertirnos. Esta preocupación se puede abordar solamente desde un espacio de esta naturaleza. ¿Y cuál es la conclusión, Pedro? ¿Qué es lo que falla en nuestra sociedad para que los chicos lleguen a esta necesidad de abusar de las drogas para pensar en divertirse? Yo creo que estamos fallando en que no estamos pudiéndole dar a los jóvenes un proyecto de vida. Nosotros hicimos mucho hincapié en esto. La mejor forma de lucha de las adicciones es poder presentar a los jóvenes un proyecto de vida alternativo. Es decir, la verdad es que dar el mensaje de no te drogues no va a cambiar la cabeza a un chico. Ahora, cuando vos le mostrás un proyecto de vida alternativo, le mostrás que estudiando, trabajando, uno puede realmente salir de las drogas y puede tener una vida con mayor sociabilización en la sociedad en la que estamos hoy, yo creo que ellos mismos o los jóvenes que están bajo las adicciones van a poder comenzar a dejar. Entonces, esto significaría decirles que si terminan la secundaria y tienen una carrera universitaria, que hoy es posible porque tenemos más universidades y más cerca de los lugares donde se demandan estudios, significaría que si los orientamos a insertarse en el mercado del trabajo, les podemos decir que van a tener una mejor calidad de vida que la que tienen hoy. A ver, no es solamente la universidad, no es solamente la finalización de la secundaria, es el deporte, es el arte. Es decir, poder, como decimos, mostrar un proyecto de vida alternativo que nos parece que es el punto fundamental. Es decir, no es lo mismo, y por más de que no sea políticamente correcto, que una persona que tiene está estudiando, sea lo que sea, en una facultad, en un terciario, en la secundaria, un curso de actuación, que tiene un trabajo, que tiene una contención familiar, abuse esporádicamente de una droga, que una persona que no tiene rumbo, no tiene trabajo, no tiene estudios, no tiene contención de la familia, consuma una droga. Porque como bien decía Leandro, el problema es acá por qué los pibes están consumiendo droga. Y muchas veces, yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra, no soy especialista en drogas, pero claramente se sabe que uno abusa de las drogas como una salida de escape, como una salida a la angustia que uno tiene, ¿no? Vamos a ir a una pausa ahora, pero vamos a dejar esto sobre la mesa como tema para la apertura del siguiente bloque, porque tenemos que las adicciones generan un efecto de imitación. Yo quiero preguntarles a ustedes, después de la pausa, ¿cuál es el rol de los medios? ¿Alientan o desalientan el efecto de imitación para llegar a las adicciones? Entidad binacional Yacyretá, generando futuro. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Y
estamos aquí en Política, Producción y Trabajo en Canal Metro con Leandro Santoro, politólogo, militante de la Unión Cívica Radical, con Pedro Robledo, dirigente de la Juventud del PRO y próximo candidato en las siguientes elecciones a diputado provincial por la provincia de Buenos Aires. Ellos se han reunido junto con militantes de la Cámpora, del Frente para la Victoria, y están trabajando para enfrentar a las adicciones de los jóvenes, de una generación que a todos nos preocupa. Les preguntaba en el cierre del bloque anterior, ¿qué están haciendo los medios frente al problema de las adicciones? ¿Las alientan el efecto imitación para que los jóvenes lleguen a la drogadicción o están haciendo algún aporte positivo para alertar sobre el riesgo y alejarlos de la droga? Yo creo que la droga o el abuso de drogas es una consecuencia de un problema mucho más profundo, que tiene que ver con los valores que nos organizan y nos ordenan como sociedad. Entonces es muy probable que los medios alienten disvalores. El éxito personal, la necesidad de tener para poder ser, la hiperproductividad. Todos esos son valores que de alguna manera generan, como decía Peter hace un rato, mucha angustia y que probablemente se expresan después en el abuso de drogas. Y justamente lo novedoso de esta propuesta nuestra, de las tres fuerzas políticas, es discutir en profundidad cuáles son esos valores que han entrado en crisis con la posmodernidad y ver cuál es la propuesta que desde la política podemos hacer para reencauzar de alguna manera esta angustia y este vacío que siente no solamente una generación, sino por lo menos 2 o 3. Entonces la idea sería un poco cuestionar estos valores que organizan la sociedad y los valores que de alguna manera ordenan y modelan la vida de un pibe. Ahora, Pedro, hablar de adicciones, que como decíamos hace rato, nos lleva hacia las drogas y nos lleva particularmente hacia el narcotráfico, sintiendo de que hoy en día también la drogadicción está afectando mucho el sistema de seguridad que tenemos en la Argentina por la violencia con la que se está expresando parte de la sociedad. Eso lo están planteando en la mesa, supongo. A ver, claramente hay un problema hoy en día que va creciendo en el narcotráfico, es decir, el otro día mataron a un colombiano que andaba en bicicleta por una plaza de Palermo. La verdad es que yo tengo 22 años, no solía vivir este tipo de situaciones. Uno sabe que hoy en Santa Fe los narcos no están peleándose en Rosario, se están peleando por los puertos porque después del 2001 la droga se transporta en barcos y hoy la discusión en la provincia de Santa Fe es esa. Hoy un día uno escucha que hay un plan para matar a un fiscal y un juez, por lo tanto el que dice que no está creciendo el narcotráfico, me parece que los ejemplos nos están dando cuál es la situación actual. Yo creo que hay que ser muy responsable con el tema del narcotráfico y no cualquiera puede hablar de la problemática del narcotráfico. Me parece muy riesgoso que hoy los políticos, solamente por querer posicionarse, hablen del tema con tanta liviandad, cuando hay que ser un poco más humildes, llamar a los que saben hacer, llamar a otros países que hayan tenido este problema y lo hayan podido combatir, pero no hay que hacer con el tema del narcotráfico un discurso político, sino me parece que un discurso técnico que pueda realmente luchar contra esta problemática, ¿no? Para cerrar un poco el tema de las adicciones, ¿ustedes creen que el Cedronar está cumpliendo un rol nuevo frente a la forma de enfrentar este problema como sociedad? Me parece que el impacto de cómo actúa el Cedronar lo vamos a poder ver en algún tiempo cuando veamos si su política pública realmente está penetrando en todos los ámbitos sociales a los cuales debe llegar. Hoy en día, después de creo que 8 meses de intervención donde no hubo nadie que manejara el Cedronar, en la llegada de Molina puede ser una buena señal de orden y de toma de control de esta agencia que tiene el Estado, pero no podemos analizarlo. Bueno, coincido con lo que dice Peter. Me parece que el padre Molina tiene una virtud, que es que conoce el territorio. Él es un tipo que ha estado muy cerca de los núcleos vulnerables, como se dice, ¿no? Y que además creo que tiene vocación de innovar. Pero bueno, habrá que ver. Es muy importante lo que ocurra en los próximos meses, que es lo que va a definir un poco la orientación. La información que tenemos nosotros de los barrios más expuestos a los riesgos de la violencia del narcotráfico nos indican que, por ejemplo, están llegando operadores del Cedronar allí y están tratando de armar equipos de prevención de las adicciones, de formar preventores. Claro, bueno, esa es un poco la idea también de esta mesa, digamos, colaborar en ese programa o en programas similares. A nosotros nos gusta hablar del concepto de plan B. El Estado tiene un plan A, los estados, tanto nacional como locales, tienen un plan A en relación a la prevención de drogas. La idea nuestra sería armar un plan que sirva para complementar
no de alguna manera reemplazar, sino complementar la acción del Estado. Igual acá somos todos responsables, es decir, están fallando distintas cosas del Estado. Que lleguen operadores en Seronar me parece muy bien. Y esto lo digo con una mano en el corazón y como ciudadano. Ahora, como tenemos hace 15 días a los pibes sin clases en la provincia de Buenos Aires, eso contribuye también a las adicciones, eso es otra falla del Estado. La Cedronar solo no va a poder. Acá necesitamos educación, sistema de seguridad, inclusión y la Cedronar. Seguramente. En el último minuto de programa, aprovechando que ustedes son de la juventud de cada uno de los partidos, o por lo menos que son militantes dentro del partido, ¿qué le reclamarían? En este caso, al radicalismo para que estén más atentos de los mensajes que desde la juventud o desde ciertos sectores de militantes le están formulando permanentemente a sus dirigentes. Para nosotros la militancia es una vocación de servicio y reivindicamos la sensibilidad social como un valor. Hay un problema que comprendemos, me parece todos, que de alguna manera hace generar crisis en una generación. Fundamentalmente los tipos de más de 45 o 50 años se les complica entender cuáles son los verdaderos dramas que sufren los chicos y por eso es que hacemos tanto hincapié en la droga como una consecuencia de un problema mayor. Pero si uno tiene los pies en el territorio, si uno tiene vocación de trabajar, si uno tiene fundamentalmente la vocación de sentir el dolor del otro en el cuerpo, y se hace cargo de esa situación, seguramente los problemas que hoy no podemos resolver en el corto plazo los vamos a encarar. Nosotros tenemos una diferencia, creo que sustancial, con el peronismo, el radicalismo y los otros partidos políticos, de que es que el PRO es un partido joven. Por lo tanto, la juventud no es la juventud del partido, sino que somos los propios conductores en muchos casos del partido, porque es la naturaleza de nuestro partido político. Por lo tanto, nuestros reclamos no son hacia los dirigentes políticos, sino hacia nosotros mismos. Más territorio, más militancia y más fuerza para seguir rompiendo los esquemas que están establecidos por la sociedad y por lo que yo siempre suelo llamar, más que la corporación de medios, más que la corporación capitalista, por la corporación política. Y muy brevemente, o sea, ¿qué esperan ustedes como militantes de la política? Son militantes de la Ciudad de Buenos Aires y por lo tanto, ¿qué esperan para el futuro de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, hoy la verdad es que con un 70% de aprobación de la gestión, contentos de que sea así, seguir avanzando con la gestión que estamos llevando. Yo espero una ciudad más inclusiva, que le preste atención a los sectores más vulnerables y fundamentalmente que tenga vocación también de construir en conjunto un proyecto de vida para la ciudad. Y nosotros con Fanny Vega nos congratulamos de tener a dos jóvenes aquí que tienen este grado de compromiso y este grado de conciencia, inclusive sobre sus propios límites desde la política para resolver los problemas de la sociedad. Pero esta mesa es un ejemplo de que es posible la unión de los cuadros políticos, de las estructuras políticas, para enfrentar las políticas, los problemas más serios de la sociedad y quizás convertirlos necesariamente en políticas de Estado. A esto es a lo que apuntamos aquí, cuando exponemos ideas en política, producción y trabajo en Canal Metro.